Bueno, sigamos con esto, gente, si les parece un poco más. Y en esta segunda hora podemos trabajar, ahora que ya hemos trabajado bastante la disciplina Foucaultiana, lo que creo es lo más interesante, ¿no? Que son las discusiones justamente de Deleuze y Preciado con estas hipótesis de la disciplina Foucaultiana, que creo que es lo más interesante, obviamente, ¿no? De todo este asunto. ¿Qué tal? Pues ya empiezan con las preguntas random. ¿Qué opina de Alfredo Edelstein, Locos por Lacan? Hubo cosas que me interesaban y hoy en día no me gusta su lectura epistemológica, me parece bastante berreta, como siempre digo. Y eso, me parece bastante berreta. Su cuestión del análisis epistemológico con el psicoanálisis es lo que me parece berreta, no estoy diciendo su obra o él o lo que sea. Lo que yo leí en su momento me pareció muy berreta, muy epistemología de kindergarten, para ser sincero, y noto que lo vende, o lo vendía, no sé, hoy en día no tengo idea, pero bueno, que en su momento lo vendía como si fuera una cosa extraordinaria, lo que había descubierto, formalizado, y entiendo que eso apasionó, aparte del psicoanálisis local. Pero nada, eso. Igual aclaro que le perdí el rastro hace un montón, a Alfredo. Hace 1000 años que no tengo idea de por dónde anda. Más allá de que ubico a Pola y todo eso. Pero bueno, nada, eso. Bueno, a ver. Ya somos unos cuantos, sigamos si les parece un poco más. Y ahora sí, metámonos con la discusión de Deleuze y Preciado respecto a la disciplina Foucaultiana. ¿Por qué? Porque, bueno, como les digo, lo que hay de fondo en todas estas discusiones, al menos a mi juicio, obviamente, es pensar, que creo que es lo más interesante. ¿Qué tal, Nela? Bueno, mirá, recién trabajamos, para quienes se estén uniendo ahora y no vieron la hora anterior. En la hora anterior hemos trabajado un poco cuáles son las características de la sociedad disciplinaria para Foucault. ¿Por qué vimos eso? Porque, bueno, lo que vamos a ver en este vivo, en esta hora que resta, es básicamente cuáles son las objeciones y las reformulaciones que hacen Deleuze y Preciado de la sociedad disciplinaria Foucaultiana. Igual es un tema que se puede entender perfectamente, aunque se hayan perdido la hora anterior, no se preocupen, Pero bueno, nada, eso es lo que vamos a ver ahora. Así que bueno, si les parece, comencemos por Gilles Deleuze. Hagamos una breve síntesis de lo que vimos de Foucault, ¿no? Así retomamos con un poco más de ímpetu. Voy a improvisar la síntesis, obviamente, pero ¿qué es lo que hemos mencionado respecto a Foucault y la sociedad disciplinaria? Bueno, una serie de características. La principal, que a través de esta forma de gestión de los cuerpos denominada disciplina, lo que se busca es extraer de las multiplicidades desordenadas fuerzas productivas y utilizables en el marco de la producción de cuerpos dóciles, que son cuerpos económicamente rentables. A partir de un control minucioso y de una coerción constante y continua. Para eso vimos una serie de características de la disciplina, que son la distribución espacial de los cuerpos, la organización temporal, la vigilancia jerárquica, es decir, el hecho de que estos cuerpos serán vigilados constantemente, la sanción normalizadora, es decir, el hecho de que a través de la vigilancia puede mantenerse, digamos, un registro de cuáles son las conductas que deben ser encausadas. Y cómo, digamos, ese registro se produce, va a quedar grabado. Esto va a quedar grabado. Si Instagram no hace nada raro, digamos, quedará grabado. Y cómo este registro se produce a través de la tecnología del examen, como decíamos al final de la hora anterior. Así que bien, eso es un poco lo que vimos. También vale aclarar, esto es algo que igual la mayoría de ustedes lo sabe, pero hay que mencionarlo porque tanto Deleuze como Preciado van a discutirlo un poco. Foucault dirá que, bueno, si bien estas 4 instituciones no son las únicas en las cuales nacen las disciplinas, sí son las principales, que son el hospital, la escuela, la fábrica y la prisión.
Ahora sí. Vayamos un poco a ver qué es lo que Deleuze y Preciado han dicho respecto a las sociedades disciplinarias Foucaultianas. En el caso de Deleuze vamos a trabajarlo desde un pequeño articulito. Yo he hecho un vivo sobre ese textito de Deleuze, así que si después les interesa y lo quieren ver, lo pueden ir a ver en el feed de la cuenta. En un pequeño textito de Deleuze bastante célebre y, a mi juicio, hermoso, llamado Postscriptum sobre las sociedades de control. Es decir, en lugar de hablar de sociedades disciplinarias, Deleuze va a hablar de sociedades de control. Este es un texto, el de Deleuze, publicado en 1990, es decir, 15 años después de Vigilar y Castigar. ¿Cuál es, digamos, la tesis central de Deleuze en ese artículo en lo que respecta a la disciplina Foucaultiana? Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque tanto Deleuze como Preciado van a partir de la misma base. ¿Cuál es esa base? Que si bien ambos van a reconocer los grandes méritos del análisis Foucaultiano de la disciplina, que es un poco lo que hemos visto en la hora anterior, ambos también dirán, y en este caso Deleuze, que es el que nos interesa, que hay un límite en los análisis Foucaultianos. Y ese límite lo marca el contexto de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el contexto de posguerra. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto para Deleuze, como luego veremos para Preciado, la disciplina es la forma de gestión, si ustedes quieren, de los cuerpos más propia de la primera mitad del siglo XX que del siglo XX en su totalidad. Y que en la segunda mitad del siglo XX la forma de gestión de los cuerpos y de los individuos y de las subjetividades cambió. Cambió y ya no es disciplinaria. Tanto Deleuze como Preciado van a afirmar lo mismo. Los cambios que van a señalar tanto Deleuze como Preciado son distintos. Son distintos porque Deleuze lo que va a destacar es justamente que luego de la Segunda Guerra Mundial se produjeron una serie de, por un lado, avances tecnológicos muy importantes. Preciado también va a destacar esa beta y se va a centrar en esa beta, pero sobre todo Deleuze va a decir el progresivo auge de la globalización va a cambiar las reglas de juego. Con el progresivo auge de la globalización post Segunda Guerra Mundial, dirá Deleuze, las formas de gestión de los cuerpos ya no van a ser disciplinarias, van a ser de control. Van a ser de control. Es decir, para Deleuze, en la segunda mitad del siglo XX, no estamos en sociedades disciplinarias, sino que estamos en sociedades de control. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo un poquito, ¿no? Al menos. El principal... Ahora vamos a leerlo un poquitito del texto de Deleuze, obviamente. Pero, digamos, la cuestión central en lo que respecta a las observaciones de Deleuze de la sociedad disciplinaria de Foucault es que, para Deleuze, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, se va a producir el pasaje de un sistema cerrado, como era la disciplina. Cerrado quiere decir al interior de determinadas instituciones, más allá de que luego la disciplina se expanda hacia la sociedad y podamos hablar de una sociedad disciplinaria. La realidad es que las disciplinas, propiamente dicha, nacen al interior de una serie de instituciones. Esto hace que, en última instancia, sea un sistema cerrado, es decir, circunscripto al interior de una serie de instituciones que son las que hemos mencionado antes, la escuela, la fábrica, etc. Lo que va a decir Deleuze es que a partir de la segunda mitad del siglo XX, las formas de control y la gestión del poder va a responder más a un sistema abierto y ya no a un sistema cerrado. Veamos cómo lo dice Deleuze, si les parece. Porque iba a decir otra cosa, pero veamos primero cómo lo dice Deleuze. Dice allí en el postscriptum, ¿no? Foucault situó las sociedades disciplinarias en los siglos XVIII y XIX. Estas sociedades alcanzan su apogeo a principios del siglo XX.
operan mediante la organización de grandes centros de encierro. El individuo pasa sucesivamente de un círculo cerrado a otro, cada uno con sus leyes. Primero la familia, después la escuela, después el cuartel, a continuación de la fábrica, cada cierto tiempo el hospital y a veces la cárcel. El centro de encierro por excelencia. El texto de Deleuze es el postscriptum sobre las sociedades de control. La cárcel sirve como modelo analógico. Ya vamos a ver qué es eso. Foucault ha analizado a la perfección el proyecto ideal de los centros de encierro, especialmente visible en las fábricas. Concentrar, repartir en el espacio, ordenar en el tiempo, componer en el espacio-tiempo una fuerza productiva cuyo efecto debe superar la suma de las fuerzas componentes, que es esto que decíamos antes de las multiplicidades. Pero Foucault conocía también la escasa duración de este modelo. Fue el sucesor de las sociedades de soberanía, cuyos fines y funciones eran completamente distintos, grabar la producción más que organizarla, bueno, esto no interesa. Pero también las disciplinas entraron en crisis en provecho de nuevas fuerzas que se iban produciendo lentamente y que se precipitaron después de la Segunda Guerra Mundial. Las sociedades disciplinarias son nuestro pasado inmediato, lo que estamos dejando de ser. Todos los centros de encierro atraviesan una crisis generalizada. Es decir, primer punto, para Deleuze, en la segunda mitad del siglo XX, estas grandes instituciones disciplinarias que hemos mencionado antes atraviesan una crisis. Veamos cuál es. Cárcel, hospital, fábrica, escuela, familia. La familia es un interior en crisis, como lo son los demás interiores, el escolar, el profesional. Los ministros competentes anuncian constantemente necesarias reformas. Reformar la escuela, reformar la industria, reformar el hospital, reformar el ejército, la cárcel. Pero todos saben que a un plazo más o menos largo, estas instituciones están acabadas. Solamente se pretende gestionar su agonía y mantener a la gente ocupada mientras se instalan esas nuevas fuerzas que ya están llamando a nuestras puertas. Se trata de las sociedades de control, que están sustituyendo a las sociedades disciplinarias. Entonces fíjense, ¿no? Aquí la hipótesis de Deleuze es que esas instituciones que constituían círculos cerrados disciplinarias, la escuela, la cárcel, la fábrica, Deleuze también ubica a la familia, aunque Foucault no lo ubique, no importa, entran en crisis en la segunda mitad del siglo XX. Por eso, dice Deleuze, se pide reformar constantemente la escuela, se pide reformar constantemente el hospital, se pide reformar constantemente la cárcel, estamos todo el tiempo tratando de deconstruir el concepto tradicional de familia. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir Deleuze con todo esto? ¿Por qué se producen todas estas necesidades de reformas que aparecen principalmente en la segunda mitad del siglo XX y luego de la Segunda Guerra Mundial? Porque esta forma de gestionar los cuerpos y las subjetividades, llamada la disciplina Foucaultiana, no está acabada, pero está mutando hacia otra cosa. Y esa otra cosa no es la disciplina, dice Deleuze, es el control. Es el control. Así que veamos un poco qué quiere decir esto de que es el control. Lo principal que va a señalar Deleuze en relación a esta cuestión es que, déjenme ver a ver si lo ubico acá y se los leo, acá, es que el modelo va a cambiar. ¿Qué quiere decir que el modelo va a cambiar? Si la fábrica era el modelo central en lo que respecta a la gestión disciplinaria de los cuerpos, Deleuze dirá, ya no es más la fábrica el modelo central para pensar la forma de gestión de los cuerpos a partir de la segunda mitad del siglo XX. El modelo central será la empresa, va a decir Deleuze. De hecho, hacia el final del artículo, Deleuze va a decir explícitamente: no nos encontramos en un régimen disciplinario, nos encontramos en un régimen empresarial. Pero bueno, fíjense cómo lo dice Deleuze, ¿no? La fábrica hacía de los individuos un cuerpo, con la doble ventaja
de que de este modo el patrón podía vigilar cada uno de los elementos que formaban la masa y los sindicatos podían movilizar a toda una masa de resistentes. La empresa, en cambio, instituye entre los individuos una rivalidad interminable a modo de sana competición, como una motivación excelente que contrapone unos individuos a otros y atraviesa a cada uno de ellos dividiéndolos interiormente. Ya les aclaro que obviamente la sociedad de control es mucho más terrorífica que la sociedad disciplinaria de Foucault. Así que no es ningún cuento de Disney el asunto. ¿Por qué a Deleuze le parece necesaria remarcar la diferencia entre la fábrica y la empresa? Porque la forma de gestionar los cuerpos es completamente distinta. Completamente distinta. Por ejemplo, no podemos detenernos en cada una de estas características porque la idea es también ver un poco cuáles van a ser las reformulaciones de Preciado respecto a la sociedad disciplinaria Foucaultiana. Pero Deleuze dice, por ejemplo, lo que acabamos de leer, esa vigilancia jerarquizada que era necesaria en el régimen disciplinario, es decir, que aunque sea en términos panópticos, en este término de ver sin ser visto, la vigilancia es necesaria en algún punto. En el régimen empresarial, esa vigilancia no es que sea necesaria, pero cobra una forma completamente distinta, que es la de instaurar la necesidad de la propia competencia entre los individuos que forman la fábrica. Es decir, el chiste de la empresa es que ya ni siquiera es necesario el panóptico, porque los individuos se vigilan a sí mismos y se vigilan entre ellos, al interior de un régimen empresarial de competencia. Esta es solo una de las características de lo que implica para Deleuze la imposición de un régimen empresarial distinto a el régimen disciplinario. Por ejemplo, otra característica que va a mencionar Deleuze es que, a diferencia del carácter cerrado de las instituciones disciplinarias Foucaultianas, esto de, lo que ocurre al interior de la escuela, lo que ocurre al interior de la fábrica, lo que ocurre al interior del hospital, Deleuze va a decir, la modulación es completamente distinta. ¿Por qué? Porque es abierta, sin cierre, va a decir Deleuze. En la segunda mitad del siglo XX no se produce esto que decía Deleuze al principio irónicamente, respecto a la disciplina de, pasamos de la familia a la escuela, de la escuela a la fábrica o a la universidad, es lo mismo. Podemos pasar de ahí al hospital si estamos enfermos, o podemos pasar de ahí a la cárcel si somos delincuentes, podemos pasar de ahí al hospicio psiquiátrico. Deleuze dice, esa ya no es la lógica de la gestión del poder en la segunda mitad del siglo XX. El sistema ya no es cerrado, es abierto, es de una formación permanente. ¿Qué quiere decir? Que el sistema es de una formación permanente, como va a decir Deleuze, que no tiene cierre. No tiene cierre. Es decir, no podemos escapar de la empresa, básicamente. No, de la empresa en sentido figurado, no podemos escapar del régimen empresarial. Ya no hay una división, supongamos, esto es bastante claro me parece, hoy en día, ya no hay una división entre la disciplina al interior del trabajo y la disciplina, supongamos, voy a inventar, al interior de la familia. Todo lo contrario. El trabajo lo llevamos a la familia, es decir, el trabajo lo llevamos afuera del trabajo, lo cual quiere decir que no hay una fuera del trabajo, no hay una fuera de la empresa. Las formas de competición laboral, de trabajo contemporáneo, etcétera, etcétera, responden más a esta lógica de ausencia de cierre. Los horarios son flexibles, a diferencia de la disciplina, no es realmente necesario cumplir un horario de tal hora a tal hora, uno puede llevarse trabajo a la casa, con tal de cumplimentar la labor que tiene que hacer, no importa si lo hace a las 12 de la noche o a las 7 de la mañana, lo importante es que lo haga, siendo sintético, porque se pueden decir 15 cosas más de todo esto.
sobre todo en tiempos pandémicos, sin dudas. Por eso decía que es medio evidente hoy en día, pero esto lo dijo Deleuze en 1990, ¿eh? No lo dijo en el año 2020. Esta forma de gestión de la subjetividad es abierta completamente. No responde a ese orden cerrado y rígido de la disciplina. Ustedes recordarán seguramente cómo, digamos, los ejemplos de archivo más comunes de la disciplina, justamente en Foucault, ¿cuáles son? Bueno, esos regímenes de horario, ¿no? Que deben recordar, en el cual dice, bueno, el preso se levanta a las 6:55 de la mañana con el primer sonido de la campana, a las 7:02 su cama debe estar hecha y él debe estar parado al lado de la cama, a las 7:15 debe estar sentado en el comedor. Bueno, esa lógica disciplinaria del horario segmentado, de eso que decíamos del tiempo segmentado y todo eso, no rige más en la segunda mitad del siglo XX. No rige más, es una forma de decir, obviamente que puede regir en determinados momentos y lugares. El punto es que, según Deleuze, esa no es la forma principal a partir de la cual se gestionan los cuerpos y las subjetividades en la segunda mitad del siglo XX, sino que responde a un sistema abierto. Esa segmentación del horario, esa segmentación temporal, no es tal, es totalmente abierta. No importa si es a la mañana o a la tarde o a la noche. Lo que importa es qué es. Es una temporalidad abierta, si ustedes quieren, a diferencia de una temporalidad cerrada y segmentada como la de las disciplinas. Lo cual, repito, hace que las sociedades de control sean más terribles todavía que las sociedades disciplinarias. Pero generalmente se habla de la sociedad de control de Deleuze como si fueran una especie de picnic y como si fuera bueno que estuviéramos en sociedades de control. No lo es más terrible aún todavía. Pero bueno. Otra diferencia que marca Deleuze respecto a la sociedad disciplinaria Foucaultiana es que Deleuze va a decir, ¿no? Se produce un pasaje del individuo masa. ¿Se acuerdan que esto que decíamos, ¿no? Que la disciplina lo que busca justamente es hacer de una masa o de una multiplicidad entendida como una masa a una multiplicidad en el sentido de producir individuos. Esos individuos se producen a través de estas tecnologías disciplinarias que mencionamos hace un rato. Bueno, Deleuze va a decir que en las sociedades de control, en la segunda mitad del siglo XX, más que hablar de individuos o de individuos productivos o de individuos en relación a una masa que debe ser ordenada, sería más correcto hablar de individuos individuales, numéricos, va a decir Deleuze. Los individuos, va a decir Deleuze, ya ese carácter del archivo que mencionábamos con el examen en la sociedad disciplinaria, no es que se pierde, pero pasa de una forma de archivo de un registro escrito a una forma de archivo de un registro digital y numérico. La constitución de lo que nosotros entendemos como el Big Data, el famoso Big Data. El registro de los individuos ya no es la individualidad documentada que produce el examen Foucaultiano como veíamos antes. El registro de la individualidad en esta segunda mitad del siglo XX, y me atrevería a decir sobre todo en el siglo XXI, es la producción de un Big Data. Es decir, de individuos reducidos a números, a series, a códigos, como va a decir Deleuze. Fíjense, así lo va a decir Deleuze. A ver, ¿dónde estamos? Fíjense, en las sociedades de control lo esencial ya no es una marca ni un número, sino una cifra. La cifra es una contraseña, en tanto que en las sociedades disciplinarias están reguladas mediante consignas, tanto desde el punto de vista de la integración como desde el punto de vista de la resistencia a la integración. El lenguaje numérico de control se compone de cifras que marcan o prohíben el acceso a la información. Ya no estamos ante el par individuo-masa. Los individuos han devenido individuales y las masas se han convertido en indicadores, datos, mercados o bancos. ¿Qué es un banco de datos? Bueno, el Big Data, justamente. Yo creo que, digamos, este es un punto bastante certero de Deleuze
Y que siempre hablan de Byung-Chul Han y el Big Data y todo eso, pero bueno, Deleuze lo dijo acá en 1990, por eso no veo cuál es la enorme originalidad de Byung-Chul Han con el tema este del Big Data, porque ya aparece en este escrito de Deleuze. Y aparece antes, no es que aparece la primera vez acá en Deleuze, pero bueno, no interesa tanto. Un último punto muy importante, para ya pasar apreciado en lo que respecta a estas objeciones de Deleuze a la disciplina Foucaultiana, y que sintetizan un poco también, digamos, el espíritu de este texto deleuziano, es que justamente, el motivo por el cual, digamos, podríamos decir que hay dos paralelos, ¿no? Hay dos motivos por los cuales, a partir de la segunda mitad del siglo XX, ya no nos encontramos al interior de una sociedad disciplinaria. Uno es el que mencionamos antes, ¿no? Los cambios, los avances tecnológicos y el auge progresivo de la globalización. El otro motivo es que si la disciplina, como habíamos dicho al principio hace un rato, cuando trabajamos la disciplina Foucaultiana, si la disciplina Foucaultiana, o la disciplina para Foucault, habría nacido como una forma de acumular cuerpos en el sentido de hacer que estos cuerpos sean utilizables y rentables en términos económicos, y eso surgió como una necesidad histórica hacia fines del siglo XVIII y en el transcurso del siglo XIX, funcional a la acumulación del capital, como habíamos dicho antes, para Deleuze el cambio en la sociedad, es decir, el pasaje de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control, también responde a una mutación en las características del capitalismo en la segunda mitad del siglo XX. Porque lo que dirá Deleuze es que la acumulación en la segunda, o mejor dicho, no la acumulación porque no habla de acumulación de Deleuze, o habla de acumulación pero en otros lugares, no en este texto. La característica principal del capitalismo en la segunda mitad del siglo XX, al menos en lo que respecta a la gestión de las subjetividades, es que justamente a partir de estos desarrollos tecnológicos, de la globalización y demás, estamos ante la presencia de un capitalismo de servicios. Un capitalismo de servicios. Por eso la empresa es, para Deleuze, el paradigma de la sociedad de control y no la fábrica. Porque la fábrica, ¿qué es lo que ofrece? Productos. La empresa, ¿qué es lo que ofrece? Servicios. Entonces, la forma de gestión contemporánea de las subjetividades para Deleuze se enmarca al interior de este régimen empresarial, como dice Deleuze, que es un régimen centrado no en aumentar la productividad de los individuos, como sí lo era la disciplina, sino en gestionar las subjetividades para que sean funcionales al ofrecimiento de servicios. Lo cual ahora lo vamos a leer igual de Deleuze, lo cual nos enmarca también en otra tesis de Deleuze sumamente interesante, y que repito, Deleuze la elaboró en 1990, que es que si la forma de control minuciosa se sostenía en la disciplina a través de la vigilancia jerarquizada, a partir de la segunda mitad del siglo XX y progresivamente a medida que avance la segunda mitad del siglo XX, y me atrevería a decir en el siglo XXI claramente es así, Deleuze va a decir que justamente con el auge del desarrollo de un capitalismo de servicios, la forma de control y de vigilancia de las subjetividades va a ser el marketing. Lo cual es tristísimo y cierto, a mi juicio al menos. Nuestras subjetividades se encuentran controladas y gestionadas principalmente a través de las lógicas del marketing. Pero bueno, fíjense cómo lo planteará Deleuze esto, ¿no? A ver.
Fíjense, ¿no? Un mercado se conquista cuando se adquiere su control, no mediante la formación de una disciplina. Se conquista cuando se pueden fijar los precios, no cuando se abaratan los costos de producción. Está haciendo un paralelo entre fábrica, capitalismo de producción, disciplina, sociedades de control, empresas, servicios, ¿no? No mediante la especialización de la producción. La corrupción se eleva entonces a una nueva potencia. El departamento de ventas se ha convertido, esta parte me encanta del texto, el departamento de ventas se ha convertido en el centro, en el alma, lo que supone una de las noticias más terribles del mundo. Y yo coincido con Deleuze, ¿eh? Ahora el instrumento de control social es el marketing, y en él se forma la raza descarada de nuestros dueños. El control se ejerce a corto plazo y mediante una rotación rápida, aunque también de forma continua e ilimitada, esto que decíamos de un sistema abierto constante, mientras que la disciplina tenía una larga duración infinita y discontinua. El hombre ya no está encerrado, sino endeudado. Sin duda, una constante del capitalismo sigue siendo la extrema miseria de las 3/4 partes de la humanidad, demasiado pobres para endeudarlas, demasiado numerosas para encerrarlas. El control no tendrá que afrontar únicamente la cuestión de la difuminación de las fronteras, sino también la de los disturbios en los suburbios y los guetos. Y fíjense cómo termina el texto, ¿no? En el régimen empresarial, los nuevos modos de tratar el dinero, de tratar los productos y de tratar a los hombres que ya no pasan por la antigua forma de la fábrica. Son ejemplos mínimos, pero que nos permiten comprender mejor lo que hay que entender por crisis de las instituciones, que es eso que habíamos leído al principio del texto de Deleuze. Es decir, la instalación progresiva y dispersa de un nuevo régimen de dominación, que es este régimen empresarial que forma parte de las sociedades de control. Una de las cuestiones más importantes es la inadaptación de los sindicatos a esta situación. Ligados históricamente a la lucha contra las disciplinas, bueno, esto es una cuestión que podemos obviar, ¿puede hallarse ya un esbozo de estas formas futuras capaces de contrarrestar las delicias del marketing? ¿No es extraño que tantos jóvenes reclamen una motivación, que exijan cursitos, dice así Deleuze, cursitos y formación permanente? Son ellos quienes tienen que descubrir para qué les servirán tales cosas, como sus antepasados descubrieron penosamente la finalidad de las disciplinas. Tremendo final, ¿no? Tremendo final del texto de Deleuze. Me parece un textazo, La sociedad de control de Deleuze. Me parece un texto asombroso. Asombroso por la síntesis, además, gente. Son 5 páginas mugrosas este texto, ¿eh? No se priven de leerlo, por favor. Si les interesó lo que dije, no se priven de leerlo. Son 5 textos, lo pueden leer ahora a la noche en menos de 1 hora. Pero bueno. Aquí tenemos entonces, bueno, una primera objeción, si se quiere. No sé si objeción, pero bueno, una serie de reformulaciones a la sociedad disciplinaria Foucaultiana, ¿no? Sociedades de control, pasaje a una forma de gestión de las subjetividades abierta y no cerrada. Individuos registrados en un archivo que ya no es el archivo que produce individuos, sino que es el archivo que reduce la individualidad a los números, a los datos, y ese gigantesco archivo es el Big Data. Y finalmente, esta lógica del régimen empresarial y del control de la subjetividad a través del marketing. Qué texto fabuloso el de Deleuze. El texto, Isao, es Postscriptum sobre las sociedades de control de Deleuze. Bueno, a ver, en lo que resta, en estos 20 minutos, hablemos un poquito, al menos, hasta donde lleguemos, de Preciado, de Paul B. Preciado. Qué bueno, siempre le disparan con balas a Preciado. Lo trituran y lo acusan de que es un intelectual mediocre y no sé cuántas cosas. Bueno, está bien, qué sé yo. A mi criterio, texto yonki,
es uno de los textos filosóficos más interesantes del siglo XXI. Y estoy hablando de texto filosófico, no estoy hablando de texto de teoría de género, queer o lo que sea. Estoy hablando de textos filosóficos. A mi juicio y a mi gusto personal, obviamente, Texto Yonki es de las mejores producciones, no sé si de las mejores, pero sí de las más interesantes producciones filosóficas en lo que va del siglo XXI. Y bueno, no hay tiempo, obviamente, para hablar de Preciado y de todo lo que implicaría hablar de la obra de Preciado y de Texto Yonki, pero sí quisiera que vayamos al grano, al menos. Que vayamos al grano. ¿Qué es lo que...? Este libro se publica en 2008, Texto Yonki de Preciado. Así que tenemos la línea temporal, ¿no? 1975, Vigilar y Castigar. 1990, Las sociedades de control de Deleuze, el postscriptum que vimos recién. 2008, Texto Yonki de Preciado. Texto Yonki de Preciado. ¿Qué es lo que va a aparecer en Texto Yonki? ¿Qué es lo que Preciado, digamos, quiere desarrollar? ¿Y por qué aparece la disciplina Foucaultiana en el medio? Bueno, como es relativamente sabido, el objeto de estudio de Preciado en Texto Yonki es analizar lo que él va a denominar el régimen farmacopornográfico. ¿Qué es el régimen farmacopornográfico? Bueno, Preciado parte de la misma hipótesis que Deleuze, que mencionamos antes. ¿Cuál es esa hipótesis de la que parte Preciado, que es similar a la de Deleuze? Que justamente luego de la Segunda Guerra Mundial se producen una serie de cambios, principalmente de avances tecnológicos, que permiten hablar de una nueva forma. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás, Analía? Que permiten hablar de una nueva forma de gestionar los cuerpos y las subjetividades. Este nuevo régimen, para Preciado, es el régimen farmacopornográfico. Es decir, la forma en la cual el poder gestiona a los cuerpos y a los individuos en la segunda mitad del siglo XX para Preciado no es a través del poder disciplinario, sino que es a través del poder farmacológico, como dirá Preciado, y del poder pornográfico o semiótico. Son sinónimos. Poder pornográfico, poder semiótico en el libro son sinónimos. Obviamente que más vale, no hay tiempo de meterse en qué quiere decir cada una de estas cosas, porque bueno, lo interesante acá es ir a ver cuáles son, digamos, cuál es la discusión con Foucault aquí con las sociedades disciplinarias. Y así como, digamos, Deleuze iluminaba una serie de zonas, a mi juicio, totalmente relevantes y contemporáneas para pensar la forma de control de las subjetividades hoy en día, creo que Preciado también provee una serie de herramientas en este libro para pensar las formas de control y gestión de la subjetividad hoy en día. A ver. Preciado va a centrarse en el libro en, justamente, si bien va a hablar de la gestión de la subjetividad, va a centrarse más específicamente en la forma en la cual el poder gestiona el sexo, la sexualidad y el género. A esto, Preciado le va a denominar una sexopolítica. Y la inspiración será Foucaultiana. Fíjense cómo lo dice Preciado. Pensando en las transformaciones de la sociedad europea de fines del siglo XVIII, Foucault describe el paso de lo que él llama una sociedad soberana a una sociedad disciplinaria, como el desplazamiento de una forma de poder que decide y ritualiza la muerte a una nueva forma de poder que calcula técnicamente la vida en términos de población, salud e interés nacional. Foucault llama biopoder a esta nueva forma de poder productor, difuso y tentacular. El poder desborda así el dominio de lo jurídico, del ámbito punitivo, para volverse una fuerza que penetra y constituye el cuerpo del individuo moderno. Fíjense lo que dice una línea después. Foucault había intuido la centralidad del sexo y de la sexualidad en el moderno arte de gobernar la vida. Los procesos de histerización del cuerpo femenino, la pedagogía del niño, la regulación de las conductas de procreación y la psiquiatrización de placeres perversos, son todos elementos que están en Historia de la Sexualidad 1, estos, serán para Foucault los ejes de este proyecto al que caracteriza, no sin ironía,
como un proceso de modernización de la sexualidad. He denominado, este es el punto, sexopolítica, siguiendo las intuiciones de Foucault, Wittig y Butler, a una de las formas dominantes de esta acción biopolítica que emergen con el capitalismo disciplinario. Es decir que Preciado en el libro, y en lo que nos interesa, se va a centrar en esta sexopolítica, es decir, en la forma en la cual el poder gestiona el sexo, la sexualidad y el género a partir de la segunda mitad del siglo XX. A partir de la segunda mitad del siglo XX. La tesis de Preciado es que nos encontramos, como les decía antes, en una sociedad farmacopornográfica. Fíjense lo que dice. Foucault parece pasar por alto un conjunto de transformaciones profundas de las tecnologías de producción de subjetividad que se suceden a partir de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que es casi calcado de la sociedad de control de Deleuze. Y que nos obligan a conceptualizar un tercer régimen de subjetivación, un tercer sistema de saber-poder, ni soberano ni disciplinario, ni premoderno ni moderno. Un régimen que tome en consideración el impacto de las nuevas tecnologías del cuerpo en la constitución de la subjetividad. Deleuze y Guattari en el Postscriptum, inspirándose en William Burroughs, llaman sociedades de control a este nuevo monstruo de la organización de lo social que deriva de este control biopolítico. Yo prefiero denominarla, leyendo a Burroughs con Bukowski, sociedad farmacopornográfica. Chute y eyaculación políticamente programados. He aquí dos divisas de este nuevo control sexo-microinformático. Bueno, ¿no? Pequeña cuestión para iniciar. Y fíjense cómo sigue, porque en lo que sigue, Preciado dirá que las nuevas tecnologías, que esto se caracteriza por una serie de nuevas tecnologías del cuerpo y de la representación. Fíjense, el contexto somatopolítico de producción tecnopolítica del cuerpo posterior a la Segunda Guerra Mundial parece estar dominado por un conjunto de nuevas tecnologías del cuerpo, biotecnologías, cirugía, endocrinología, etc., y de la representación, fotografía, cine, televisión, cibernéutica, etc., que infiltran y penetran la vida cotidiana como nunca lo habían hecho antes. Se trata de tecnologías biomoleculares, digitales y de transmisión de información a alta velocidad. Es la era de tecnologías blandas, ligeras, viscosas, de tecnologías gelatinosas, inyectables, aspirables, incorporables. La testosterona que yo me administro, por ejemplo, pertenece a este tipo de tecnologías blandas. Nos encontramos ante lo que podríamos llamar, con Zygmunt Bauman, una forma sofisticada de control líquido. Bueno, más allá de esta referencia a Bauman, el punto es que, al igual que Deleuze, la tesis de Preciado es que en la segunda mitad del siglo XX, las formas de gestión tecnológicas del cuerpo y de la subjetividad cambian rotundamente. Y con este cambio rotundo, lo que se produce es una forma de gestión de las subjetividades mucho más blanda, como dice Preciado, que la dureza de las disciplinas. Mucho más blanda. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Fíjense, en la página 97 dirá Preciado: lejos de la rigidez y de la exterioridad de las técnicas de normalización del cuerpo desplegadas por los sistemas disciplinarios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las nuevas técnicas de género del biocapitalismo farmacopornográfico son flexibles, internas y asimilables. El género del siglo XXI, recordemos, libro publicado en 2008, justamente, funciona como un dispositivo abstracto de subjetivación técnica. Se pega, se corta, se desplaza, el género, ¿no? Se cita, se imita, se traga, se inyecta, se injerta, se digitaliza, se copia, se diseña, se compra, se vende, se modifica, se hipoteca, se transfiere, se download, se aplica, se transcribe, se falsifica, se ejecuta, se certifica, se permuta, se dosifica, se suministra, se extrae, se contrae, se sustrae, se niega, se reniega, se traiciona y muta.
el régimen farmacopornográfico de la sexualidad no puede funcionar sin la circulación de una enorme cantidad de flujos semiótico-técnicos, flujos de hormonas, flujos de silicona, flujos digitales, textuales y de representación. En definitiva, sin un tráfico constante de biocódigos del género. En esta economía política del sexo, la normalización de la diferencia depende del control, de la reapropiación y del uso de esos flujos de género. No me interesa quedarme tanto en la cuestión de género porque, en este caso, digamos, la cuestión es la discusión con Foucault, básicamente. Pero fíjense, ¿no? A diferencia de Deleuze, que va más por el lado del régimen empresarial, igual ahora vamos a hacer algo más específico de Preciado, ¿no? Pero en el caso de Preciado, el eje está puesto en los cambios tecnológicos producidos a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y cómo esta serie de cambios tecnológicos han cambiado la forma en la cual se gestiona la subjetividad y la sexualidad. En el caso de Preciado, que pone el acento, obviamente, como les digo, en la sexualidad, el sexo y el género. Un caso arquetípico, digamos, esto para decirlo muy rápidamente y sin entrar en detalles, un caso arquetípico, digamos, un caso modélico que utiliza Preciado para dar cuenta de esta gestión contemporánea de la sexualidad, del género y de los cuerpos, es las intervenciones quirúrgicas sobre los bebés intersexuales a partir de la figura de John Money. Lo que dice no voy a entrar en detalle por una cuestión de tiempo, repito, pero lo que dice Preciado es que, por ejemplo, los protocolos para intervenir quirúrgicamente sobre los cuerpos de bebés intersexuales, que son estos cuerpos de bebés intersexuales, los cuerpos de bebés en los cuales, digamos, los parámetros estéticos no coinciden con la estadística normativa de lo que sería un pene o un clítoris. Entonces no habría forma de asignar médicamente el género de ese bebé, por eso sería intersexual. Lo que dice Preciado es que básicamente la forma en la cual a través de estos protocolos se decidía la intervención quirúrgica, es decir, si en última instancia construir quirúrgicamente un pene o un clítoris, responden a parámetros puramente estéticos y visuales. Lo cual quiere decir que, en términos médicos, se está literalmente y somáticamente construyendo un género. ¿Por qué Preciado menciona este caso de los bebés intersexuales y de John Money? Porque la tesis de Preciado justamente es que, así como Money actuaba a partir de una serie de protocolos sobre estos bebés intersexuales, el género se produce de la misma forma, más allá de los bebés intersexuales. Se produce tecnológicamente. No importa si tiene razón, para mí tiene razón, pero más allá de eso, no importa si tiene razón o no ahora, porque el punto es el siguiente, que es el que me interesa destacar. Una de las figuras paradigmáticas para dar cuenta de esta producción tecnológica del género, para Preciado, es justamente lo que él denomina el poder farmacológico. En ese poder farmacológico aparece la figura de la pastilla. La pastilla del día después, la pastilla anticonceptiva. Preciado nuevamente hace un análisis bastante largo de, en términos históricos, digamos, relata cómo la pastilla que finalmente se aprobó por las instituciones médicas estadounidenses, la pastilla anticonceptiva, fue la pastilla que permitía reproducir artificialmente la menstruación. Es decir, una primera versión de la pastilla anticonceptiva que eliminaba la menstruación fue descartada a través de una serie de protocolos médicos porque eso, digamos, intervenía sobre lo que se consideraba una característica propia de las mujeres y de la feminidad, menstruar. Entonces se inventa una pastilla anticonceptiva nueva que reproduce artificialmente el ciclo de la menstruación. ¿Por qué? Nuevamente, ¿por qué Preciado está señalando esto? Porque lo que está diciendo Preciado es, nuevamente, tenemos otro ejemplo de cómo tecnológicamente, en este caso a través de una pastilla, se produce un fenómeno, en este caso la menstruación, que sería característico de un género.
¿Por qué menciono esto respecto a Preciado y a la disciplina? Porque lo que me interesa destacar, justamente, es que con el ejemplo de la píldora, Preciado da cuenta de la diferencia entre las formas tecnológicas contemporáneas y las formas tecnológicas disciplinarias. Ahora lo leemos, el último que leeremos, porque para Preciado, justamente, para Preciado, a diferencia de la disciplina Foucaultiana, en la cual hay una relación entre el individuo y el afuera, el objeto, la institución, lo que sea, para Preciado lo que hacen las tecnologías contemporáneas es borrar esa diferencia. Borrar esa diferencia. Es terrible en el sentido de que el poder se incorpora literalmente al cuerpo. Fíjense cómo lo dice Preciado. Esto lo dice bastante más adelante, pero fíjense. Dice Preciado: es posible detectar, no sin cierto escalofrío, la supervivencia del modelo de Bentham en el diseño original de la plaqueta de píldoras anticonceptivas comercializada a gran escala a partir de los años 60. Dicho de otro modo, la píldora anticonceptiva es el panóptico comestible. La ortopedia social ha dejado paso a la microprostética sexopolítica. Se trata de un dispositivo ligero, portable, individualizado y afable que permite modificar el comportamiento, temporalizar la acción, regular la actividad sexual, controlar el crecimiento de la población y diseñar la apariencia sexual, refeminizándola sintéticamente de los cuerpos que se lo autoadministran. La torre de vigilancia, está hablando del panóptico, ¿no?, ha sido sustituida ahora por los ojos de la consumidora dócil de la píldora, que sin necesidad de mirada exterior regula su propia administración siguiendo el calendario espacial propuesto por la plaqueta. El látigo se ha visto reemplazado por el cómodo sistema de administración oral. La celda es ahora el cuerpo mismo de la consumidora que se ve modificado bioquímicamente. Preciado está siendo irónico, pero claro, no está diciendo Preciado que tomar la píldora anticonceptiva está mal o es hacerle el juego al poder. Lo que está diciendo simplemente es que en tanto forma tecnológica es una tecnología autoadministrada. No se necesita de ningún patrón que vigile, no se necesita de ningún panóptico. El propio sujeto por voluntad propia decide tragarse la pastilla en este caso. Y fíjense cómo lo dice más adelante. Ahora ya no es necesario encerrar al individuo para someterlo a pruebas bioquímicas, pedagógicas o penales, puesto que la experimentación sobre el alma humana puede llevarse a cabo en el precioso enclave del cuerpo individual, bajo la supervisión atenta e íntima del propio individuo. Todo esto puede suceder libremente y en beneficio de la emancipación sexual del cuerpo controlado. Entre el panóptico y la píldora, las diferencias son importantes. Marcan en apenas un siglo de distancia la transformación de un programa disciplinario en un programa farmacopornográfico. En un caso nos encontramos con una arquitectura política externa que define la posición del cuerpo en un espacio colectivamente regulado, crea posiciones de poder específicas, vigilante-vigilado, enfermo-doctor, profesor-estudiante, etc., y permite generar un saber visual, estadístico, demográfico, acerca de los individuos controlados. En el otro, nos enfrentamos a un dispositivo que, sin dejar de aumentar su eficacia, ha reducido su escala hasta convertirse en una técnica biomolecular individualmente consumible por vía oral. En la era fármaco-pornográfica, el cuerpo se traga el poder. Yo creo que tiene razón. Más allá de la pastilla, creo que tiene razón. Creo que tiene razón, Preciado. Hemos llegado al punto en la cual nuestra subjetividad... ¿Se acuerdan que, quienes están desde el principio al menos, este vivo empezó conmigo diciendo, bueno, un poquito el objetivo de todo esto es tratar de meterse un poco en la pregunta de por qué nuestras subjetividades desean el control o desean ser gobernadas? Bueno,
yo creo que aquí Preciado nos ilumina algo que es bastante interesante y certero. Nos tragamos el poder por voluntad propia. Nos tragamos el poder por voluntad propia. En el sentido de que nuestras subjetividades, a ser producidas tecnológicamente, demandan ese poder. Lo cual es terrible y triste también. Pero bueno, nuevamente, fíjense las diferencias, obviamente, con la disciplina Foucaultiana, ¿no? Son modalidades de gestión de los cuerpos totalmente distintas. Tanto la de Deleuze como la de Preciado son deudoras de Foucault y se reconocen ambos como Foucaultianos y como amantes de Foucault, quien les habla también. Pero me parece que tanto Deleuze como Preciado otorgan herramientas más certeras para pensar las formas de gestión contemporáneas de la subjetividad. Lo cual no quiere decir, aclaro, que ni para Deleuze, ni para Preciado, ni para mí, hoy en día en el siglo XXI o en el año 2021 no existan formas de gestión de las subjetividades disciplinarias. Claro que existen, está a la vista y es obvio y evidente, y por mencionar una, las formas de gestión de los cuerpos y de las subjetividades en la pandemia, por ejemplo, fueron principalmente disciplinarias. Esto es un ejemplo nomás, no estoy diciendo, no lo destaco paradigmáticamente, simplemente quiero decir que las formas de gestión disciplinarias más vale que siguen vigentes, pero el punto, creo, que yo por eso digo, creo que tanto Deleuze como Preciado tienen razón, es que las formas de gestión de las subjetividades, sobre todo a partir del siglo XXI, han cambiado drásticamente y sí, no creo que sean principalmente disciplinarias. Creo que tienen que ver más con este régimen empresarial de los servicios y del control del marketing que señala Deleuze y con esta forma de gestión tecnológica que señala Preciado, en la cual el límite entre el sujeto y la tecnología que lo produce es cada vez más difuso. El soldado Foucaultiano con el fusil, por más máquina que compongan ambos, siguen estando diferenciados. Una cosa es el soldado y otra cosa es el fusil. Me parece que en las formas de gestión de subjetividad contemporáneas, nuestra relación con la tecnología, el celular, por ejemplo, qué sé yo, es cada vez más difusa, el límite. Me parece muy difuso el límite entre un cuerpo y un celular hoy en día. Los componentes son lo de menos. Que el celular no tenga componentes orgánicos, creo que es lo de menos. Por eso creo que Preciado tiene razón en ese punto. Pero bueno, ya Instagram me está diciendo nuevamente que el vivo se acaba. Así que bueno, yo lo que les propondría, gente, si ustedes quieren, es cierro el vivo, lo guardo, abro de vuelta otro que no voy a grabar y si tienen ganas, charlamos un poquito. Y si no tienen ganas, no charlamos nada. Pero bueno, si les parece, hago eso. Lo guardo, cierro esto, guardo, abro otro vivo y ahí ya charlamos, si ustedes quieren. Y bueno, ya. Así que quienes tengan ganas de debatir un poco, de preguntar o de lo que sea, bánquenme 3 minutos que guardo esto y abro otro vivo y ahí charlamos sobre lo que hemos visto. Así que bueno, hagamos eso si les parece.